Señor Jesús, te damos las gracias y las buenas noches en esta tarde de miércoles que nuestro corazón ha estado esperando. Gracias, Señor, porque siempre alimentas nuestro espíritu, porque siempre nos guías con tu luz. Te pido, Padre, que vengas a cada una de las familias que estamos aquí representadas. Tú conoces las necesidades. Especialmente te pido por Dalia, por Blanqui, que en este momento están con situaciones de salud en que necesitan, Señor, de tu mano sanadora. Te entrego cada necesidad que no conozco, pero que tú sí conoces, y te pido, Señor, que de principio a fin nos acompañes en esta clase. Te la entregamos y quedamos reunidos en tu nombre, Señor. Amén. Bueno, buenas noches, bienvenidos a todos los que recién se conectan. En este momento, pues vamos a seguir platicando de esa paz de la que el Señor quiere que saboreemos. La clase pasada era todo lo bueno viene de Dios y ahora es en busca de la paz interior. Y yo me recordaba cómo soy cuando tengo alguna situación, algún problema, algún conflicto, cómo es usted en sus momentos malos, esos que de repente a uno lo drenan, le quitan las fuerzas, cuando pierde el control de una situación. Decía Majito, ¿a qué recurrimos? Esa fue una de las preguntas que nos hacía la semana pasada. ¿A qué recurrimos cuando sentimos que no sabemos qué hacer? ¿Has sentido de repente ese deseo de que esa situación se acabe, de que esa situación se termine? Y a veces uno hasta dice, ¿verdad? Ah, quiero estar en paz. Ella nos decía que sin la gracia de Dios, nosotros no podemos obtener esa paz, no la podemos lograr. Nos hablaba de que todo lo bueno que nosotros hacemos viene de Dios, pero que hay que dejar obrar a Dios en nuestra vida, que tiene que ser Jesús el que venga a darnos esa paz. Y fíjense que una característica de los hijos de Dios es que quien tiene a Jesús en su vida logra alcanzar esa paz. Veíamos en la introducción de este redil que la paz de Dios nos hace sentir completos. De hecho, ese es el significado de la palabra shalom. E Irene también veíamos el estar completos. Y leíamos en aquel momento el Salmo 34:14b, que nos decía que tenemos que buscar esa paz. Y dice, busca la paz y sigue la palabra de Dios. Y eso nos indica que hay una paz, existe una paz, pero que yo tengo que hacer algo para encontrarla. Tengo que buscarla. Una paz que solo Dios puede darme a través de su espíritu. Una paz que no depende de la ausencia de conflictos, sino de una total convicción de que Dios está obrando. Como hemos cantado esa alabanza que dice, ¿verdad? Aunque no pueda haber, está sobrando. Esa es la paz que el Señor nos regala, la que nos da esa certeza, esa convicción de que Él está haciendo algo aunque yo no me dé cuenta, esa certeza de que Él sabe lo que hace, de que camino al lado de quien me puede rescatar, de quien me puede salvar. Nosotros humanamente buscamos muchas cosas en la vida. Invertimos gran parte de nuestro tiempo, de nuestros recursos, de nuestras habilidades en busca de cosas como ganar más, tener prestigio, mejorar nuestro estilo de vida, tener proyectos, tener planes, tener sueños. Y yo me preguntaba, ¿qué pasaría si de la misma forma yo invirtiera mi tiempo para buscar a Dios, para buscar su paz? Si yo le dedicara el mismo tiempo que invierto en todo lo demás, que yo considero que es importante y que quiero en mi vida. Este fin de semana, Eduardo nos hablaba de que no podemos acomodar a Dios a nuestro estilo de vida, sino que mi vida se tiene que acomodar a los planes de Dios. Yo sé que Yo sé que los lunes, los martes, los miércoles, yo me he comprometido a servirle a Dios. Que le he dicho, Señor, yo te voy a dedicar ese tiempo de mi vida a ti. Bueno, ahora en Caleb, antes en Caná eran los lunes, los miércoles y los jueves. No importa, independientemente de la asamblea que esté,
usted este fin de semana, usted escogió y le dijo al Señor, yo quiero que tú seas importante en mi vida. Yo quiero dedicarte y apartarte estos días a ti. Yo no sé si usted piensa como yo pienso, pero yo pienso que cuando el Señor me pide, me llama a un servicio, yo ya voy a ver qué hago, pero yo haré lo posible para estar ahí. Él me prometió, Él nos prometió que Él estaría con nosotros todos los días de nuestra vida, no los lunes, martes, miércoles, todos los días de nuestra vida. Y lo mínimo que yo puedo hacer, lo mínimo que yo puedo hacer es reservarme a lo que Él me llame a hacer. ¿Qué hace usted para acercarse a Dios? ¿Qué es eso mínimo que hace usted para buscar al Señor, para buscar su voluntad? ¿Cómo busca esa paz? Porque el Salmo 34 nos dice, busca la paz y síguela. Permítame un segundito. Tal vez me ayude, Eduardo. Hay un micrófono abierto. Antes de decirle, de darle la respuesta a cómo buscar esa paz, yo le quiero recordar lo que platicamos en la primer clase. Buscar la paz de Dios, les dije, es entrar en conflicto con nosotros mismos. Porque cuando nosotros empezamos a buscar a Dios, cuando empezamos a involucrarnos en las cosas de Dios, el Señor nos va a mandar a hacer cosas que no necesariamente nos van a gustar. Muchas de ellas quizás nos van a incomodar o vamos a tener que acomodarnos a ese plan, que siempre o casi siempre es diferente a mi plan. Para entender esto, yo quiero que este Salmo 34, yo sí les quiero pedir que lo mantengan abierto en sus Biblias, porque, perdón, que me están llamando alguien de la clase, tal vez puede alguien revisar el chat, Majito o Eduardo. Les decía que quisiera que tengan abierta su Biblia en el Salmo 34, porque vamos a entender a través de este Salmo cómo buscar esa paz. Primero les quiero contar, este salmo fue escrito después de que David escapa de las manos del rey Saúl. El rey Saúl quería matar a David. David estaba siendo perseguido, estaba en problemas y viene David y se esconde en una cueva para protegerse. La Biblia la llama la cueva de Adulam. Saúl quería matarlo y David andaba con esa preocupación en la mente. Ya para ese momento David estaba sin esposa, sin trabajo, sin casa y con enemigos. O sea, no la estaba pasando bien definitivamente. Luego, fíjese que dice la Biblia que a él se le suman un montón de hombres en condiciones iguales o peores que las que David estaba viviendo. Y eso lo encontramos en Primera de Samuel, capítulo 22, versículo 2. Dice, también se le unieron todos los oprimidos, todos los que tenían deudas y todos los descontentos. Personas con problemas, igual que él. Personas insatisfechas que habían sido defraudadas. Y yo pensé, ay no, qué compañía. O sea, cuando uno está mal, realmente lo que menos quiere, ¿verdad? Es más problemas. Cuando uno está viviendo una prueba, lo menos que quiere es saber de más problemas. Pero aquí está David. En ese momento está David cuando escribe este salmo. Se le unen estas personas que buscaban en David apoyo. Y me llama la atención porque al leer esta historia uno se da cuenta que él no los rechazó. La gente encontró en David un líder y un propósito en común. Y David estaba ahí, en esa cueva, escondido, queriéndose proteger, pero estaba en la cueva para que Dios le diera indicaciones. Ese encuentro con esta gente que estaba en la situación que estaba, da el inicio a un cambio interior en David, también en ellos, también en las personas que lo rodeaban. Porque mire, cuando uno está en dificultades, solo hay dos maneras de enfrentarlas, con Dios o sin Dios.
Este refugio, esta cueva de Adulam, fue el lugar de supervivencia de David. Supervivencia de esa tormenta que estaba pasando, de las temporadas difíciles de su vida, de las temporadas en que se sentía solo, rechazado, perseguido, quizás con un dolor profundo, con desánimo, se sentía atacado. Y cuando uno siente ese tipo de cosas, porque las hemos experimentado también nosotros, cuando un cristiano se desespera, uno lo da todo por perdido. Uno no tiene paz. Y uno se entrega a la queja, a la crítica, al negativismo. Y esto puede arrastrar a otras personas hacia lo mismo. Y estamos entre la duda, la falta de fe, la incredulidad, y nos escondemos, nos refugiamos en Adulam. Pero Adulam para un cristiano tiene que ser la oportunidad para encontrar esta paz de Dios. Y ahí estaba David. Y es ahí donde entra en conflicto, porque hacer las cosas a la manera de Dios es entrar en conflicto. Dejó de lado su forma de pensar, su criterio, dejó de pensar en su propio beneficio y entonces se dispone a hacer lo que Dios le manda hacer. Y es que nosotros, los hijos de Dios, influimos en otras personas. Y por eso es importante que el tiempo del refugio en las cuevas sea por un momento, con un objetivo específico, que Dios nos hable. Y yo pensaba, ¿cuál puede ser nuestro adulam? Y yo creo que muchas veces hemos recurrido al Santísimo, a refugiarnos, a apartarnos, a escondernos muchas veces porque estamos en una situación difícil. Y viene el Señor y habla. Y viene el Señor y da una instrucción. Nosotros no vivimos en el Santísimo. Vamos al Santísimo. Frecuentemente lo visitamos, pero no es que ahí vamos a vivir. Nos vamos ahí para proteger nuestro corazón, para pedirle al Señor que nos dé instrucciones. Esa cueva no es permanente. No tenemos que pasar nosotros solos las situaciones que estemos pasando. Y aquí viene la otra parte, esas personas que llegan ahí a la cueva en las mismas situaciones necesitaban apoyo, necesitaban ser fortalecidos en Dios. Y la palabra de Dios en Hebreos 10:24 nos dice que nosotros tenemos que ayudarnos unos a otros, dice Hebreos. Dice, busquemos la manera de ayudarnos unos a otros a tener más amor y a hacer el bien. Esa es palabra de Dios. Y así estaba David. Y el Salmo 34 va a describir lo que él se dispone a hacer. Y es animarlos a seguir, a cumplir esto que nos acaba de decir, hacerles el bien. Yo estoy segura que David vivió situaciones en las que quizás prefería estar solo, pero las vivió y el Señor permitió estas circunstancias. ¿Cuántas veces usted se ha sentido mal, está pasando una prueba y ha tenido que animar también a otros? Nos ha pasado a todos. Dios, si de algo David estaba seguro, es que Dios lo había llamado, lo había escogido, que él contaba con el favor de Dios. Si algo sabía David, es que Dios lo veía complacido. Cuando uno lee que Dios se fija en el corazón y que él vio a todos los hermanos y escogió a David, quiere decir que David sabía que él estaba complacido con él. Y vamos a verlo, está en Primera de Samuel 16:7. Dice, pero el Señor dijo, no te fijas en apariencias ni en su elevada estatura, pues yo lo he rechazado. No se trata de lo que el hombre ve, pues el hombre se fija en apariencias, pero yo me fijo en el corazón. Eso fue lo que Dios vio en David. Y más adelantito, en el versículo 13, aquí viene la clave. Dice, el Espíritu del Señor se apoderó de él. Está hablando de David. Eso era lo que él tenía claro, que Dios lo había escogido, que Dios se complacía con él y que Dios le había dado el Espíritu. Y a usted también Dios lo ha escogido, Dios le ha dado su Espíritu, ese mismo Espíritu.
Yo quisiera saber qué viene a su mente cuando escucha esa frase que Dios se fija en su corazón. ¿Qué piensa usted cuando cae en cuenta que usted tiene el Espíritu de Dios en su vida? Era justamente este espíritu que llevaba a David a decir, y ahora sí nos vamos a ir al Salmo 34, versículo 1, que como hablaba David. Bendeciré al Señor a todas horas. Mis labios siempre lo alabarán. Palabra de Dios. Estaba pasándola mal. O sea, estaba en peligro de muerte. Y lo que salió de David fue, bendeciré al Señor a todas horas. Y esto significa en los momentos buenos, pero también en los malos, en los que tengo problemas, en los momentos en que me pongo ansiosa, cuando estoy enferma, a todas horas, es en todo momento, en todo tiempo. Es un desafío buscar a Dios. Nos cuesta buscar a Dios, pero buscarlo en esos momentos en que sentimos que ya no podemos más, todavía es más difícil. Porque muchas veces recurrimos, decíamos en clases pasadas, a cualquier otra cosa para encontrar paz y dejamos a Dios como última opción. En los Hechos de los Apóstoles también encontramos en Hechos 20:19 una situación muy parecida que vivió Pablo. Dice Pablo, todo el tiempo he estado entre ustedes sirviendo al Señor con toda humildad, con muchas lágrimas, dice, con muchas lágrimas y en medio de muchas pruebas que me vinieron. Palabra de Dios. O sea que no es ajeno, no solo nos pasa a usted a mí, no solo le pasa a David, nos pasa a todos. Nos pasa a todos en medio de dificultades, alabar al Señor, bendecir al Señor. Y nosotros vivimos pruebas. Quizá ahorita usted esté viviendo alguna prueba. ¿Cómo le está enfrentando? ¿Cómo le está viviendo? Quizás está en la cueva todavía esperando indicaciones de Dios. ¿Cómo somos cuando nos lastiman? Cuando nos hieren, cuando nos critican, cuando nos insultan, cuando nos atacan. Nos acordamos de lo que la gente nos dice más que de lo que Dios nos dice. Porque cuando vivimos eso, déjeme decirle algo, el Espíritu de Dios está con usted. Su Espíritu está con usted en las buenas y en las malas, dándonos ánimo, dándonos esa palabra justa y dándonos la fuerza que necesitamos. ¿De qué habla usted con otras personas? ¿Es como David que se dispone a animar a los demás? ¿Los animamos o empezamos a abonar desánimo, desesperanza? Katy, te quedaste en mute. Okay, perdón. A quien actúa como David, les decía, a quien se dispone a animar a otros, se le llama un pacificador. Lo vimos en la primera clase de introducción. Un pacificador es alguien que busca ver las cosas como Dios las ve. Alguien que ha aprendido a esperar en Dios, a buscar su refugio en Él. Eso es un pacificador. ¿Somos pacificadores o andamos alborotando a las personas? En un arranque de miedo, vemos que David huye. O sea, es normal sentir temor. Es normal asustarnos. Es normal que me duela. O sea, pellizquese, usted siente. Es normal que sienta angustia, que se sienta sin esperanza. Pero David también sabía que el Espíritu de Dios estaba con él. ¿Ha vivido usted momentos de miedo? Yo los he vivido, pero también he sentido esa presencia de Dios en mi vida. Cuando hacemos un alto en lo que nos está pasando, el Espíritu nos recuerda todo lo que Dios nos ha hablado. Nos recuerda sus instrucciones. Cuando uno está viviendo una situación, es que de repente viene aquella cita bíblica que escuchó y que es cabalito lo que está pasando usted. Y eso pasa porque Dios está atento. Todo lo que Dios nos ha hablado, todas sus instrucciones, todas sus promesas, lo que nos hacen sentir es que Él está cerca de nosotros. Y nosotros tenemos que estar seguros
que es en Dios que vamos a encontrar la paz y el refugio que necesitamos. Cuando yo me enfermo, pues yo voy al médico, ¿verdad? Cuando uno se enferma, uno va al médico, uno va al doctor, y si es necesario especialista, uno va al especialista. Cuando tiene un problema legal, ¿dónde quién va? De un abogado, ¿verdad? Cuando tiene un problema con su carro, pues lo lleva al mecánico. Cuando usted necesita una palabra, un consejo, una guía, pues yo espero que esté buscando pastoreo o que por lo menos esté buscando el sacramento de la reconciliación, que busque consejería, que haga algo también por su alma, así como va por el carro al mecánico, al doctor, así como busca asesoría legal o financiera, porque en todas esas áreas, déjeme decirle algo, el Señor está dando sabiduría a la persona que tenga que darle ese consejo a usted, que tenga que atenderlo físicamente. Dios es quien nos libra de todo lo que nos pasa, desde la cosa más insignificante hasta la más difícil. Y es a ese Dios a quien hay que buscar. Es a ese Dios a quien la palabra en el Salmo nos dice, búscalo y síguelo. Porque acordémonos que yo les decía, Dios es amor, pero también Dios es paz. O sea, cuando yo busco paz, a quien realmente estoy buscando es a Dios mismo. Por eso debo buscarla. Por eso dice, búscala y síguela. Buscar a Dios en nuestra vida es buscar nuestra propia paz. Y este salmo, fíjense que es bien lindo porque nos da principios espirituales. El Salmo 34 nos va a dar principios espirituales para encontrar la paz de Dios en medio de lo que usted esté viviendo. Pues en Dios, todo proceso, todo lo que usted vive tiene un propósito. O sea, no es que simplemente, me descuidé de Carmencita, me descuidé de Arelí, no me fijé. No, Dios en todos sus procesos tiene un propósito. Y vamos a ir viendo el primer principio para encontrar la paz. Y vamos a leer versículos del 3 al 6. Dice, alabemos juntos y a una voz la grandeza del nombre del Señor. Recurrí al Señor y Él me contestó y me libró de todos mis temores. Los que miran al Señor quedan radiantes de alegría y jamás se verán defraudados. Este pobre gritó y el Señor le oyó y lo libró de todas sus angustias. Esta es palabra y promesa de Dios. Primer principio, alabar. Fíjense que nosotros, pues sí, alabamos a Dios porque sabemos que hemos sido creados para alabarlo, ¿verdad? Pero alabar nos beneficia más a nosotros que a Dios mismo. La alabanza tiene el efecto en nuestra vida de fortalecernos. Cuando usted alaba, usted se siente más fuerte. ¿O no le ha pasado que llega a su asamblea sin ganas? Van a aquel tráfico y usted no tiene ganas ni siquiera de hablar con nadie. Usted quiere llegar directo a su banca a cerrar sus ojos, ni siquiera alabar. Pero solo escuchar la alabanza empieza a tener un efecto en su vida. Y es que nos fortalece, nos llena de amor. Alabar nos llena de esperanza, nos llena de alegría y por supuesto que nos llena de paz. Nos hace creer y nos hace crecer en nuestra fe. Cuando yo he sentido angustia, cuando he sentido que me equivoqué, que cometí un error, cuando tengo miedo, cuando me he sentido sola, cuando yo estoy triste, yo alabo al Señor. Porque cuando yo lo hago, siento que Dios me aquieta. Siento que cuando yo lo alabo, es como que yo esté reconociendo que lo que yo no puedo hacer, que lo que yo no soy capaz en ese momento, Dios sí lo puede hacer. Cuando alabo a Dios, literalmente, yo siento que Él me salva, que Él me rescata, que me recuerda a mí misma, Dios nunca te va a fallar. Dios está contigo siempre. Dios nunca te deja. Yo viví una situación
en un trabajo, porque es que esto es en todas partes, o sea, no solo en la asamblea. Yo viví una situación en un trabajo en que yo cada vez que entraba, o sea, ya era la situación tan tóxica que cada vez que yo entraba, yo sentía que me recorría un escalofrío en mi cuerpo. De repente habían personas que con sus comentarios yo me sentía atacada, juzgada, y yo solo de pensar que iba a ver a estas personas, que me iba a topar con más problemas, era como yo no quiero estar aquí. Y el Señor me recordó algo. Mi primer pastora siempre me decía, empapate de las cosas de Dios. Y cuando yo escuché esa expresión, yo no entendí, no comprendía a qué se refiere, qué es empaparse. Y comprendí que poco a poco, ¿verdad? Que ir a la asamblea, leer la palabra, orar, alabar, todo eso era como llenarme, empaparme de Dios. Entonces tomé la decisión de que cada vez que yo llegaba a la oficina, yo ponía alabanzas. Y el efecto es que era una cosa inmediata. Para mí eso es como un antídoto contra las cosas difíciles. Hasta sentía que el tiempo volaba, o sea, no sentía el tiempo. Y a veces incluso esas personas que llegaban a hablarme de problemas, como oían de repente que yo estaba oyendo alabanzas, ya ni entraban. O sea, de verdad que era como una protección que Dios me mandaba. Si alguna vez, por ejemplo, también en casos médicos, no sé si alguna vez usted se ha tenido que hacer algún examen difícil, por ejemplo, si alguien se ha hecho una resonancia cuando uno lo meten en esa cápsula para hacerse una resonancia, si es que literalmente yo lo describo como que uno está en un ataúd. O sea, aquí está el aparato, ¿verdad? Y usted está en ese tubo. Yo me acuerdo que era como un tubo. Y yo, y de repente le dicen a uno, no tiene que parpadear, no tiene que moverse, o sea, casi que no respire, ¿verdad? Y uno le entra que angustia, ¿cómo voy a hacer para no hacer nada de lo que me están diciendo metida aquí adentro? Y yo me puse, bueno, las veces que me lo he hecho, me he puesto a lavar en mi mente porque no puedo estar moviendo la boca. Y la última vez que me tocó hacerme una resonancia, alabando, me dormí. El Señor aquietó mi espíritu, me calmó, dio paz a mi corazón. Porque cuando nosotros buscamos al Señor, dice el Salmo 34, nos libra del temor. El Señor nos libra de nuestros temores. El sábado en el retiro yo platicaba con una persona que estuvo bastante grave de salud y me contaba que estuvo en un coma inducido durante 10 días. Luego me contó lo difícil que fue su recuperación, que había quedado inválido, o sea, un proceso difícil, largo, doloroso. Entonces él me decía, fíjese que cuando me sacaron del hospital y me dieron el alta, me llevaron a la casa de mis hijos. Y mi hijo, que no cree en Dios, me dijo, o sea, no cree en Dios, simplemente me llevó al cuarto, me dijo, y se le ocurrió ponerme alabanzas. Y él me cuenta, me decía él, de que cuando él puso las alabanzas, yo lloraba. ¿Y sabe qué descubrí? Me decía, que Dios me estaba sanando a mí, pero también lo estaba sanando a él. Porque una persona que no cree en Dios, ¿qué lo va a mover a ponerle alabanzas a su papá que está postrado? Pues solamente Dios mismo, ¿no? La alabanza se pone en contacto con lo que usted está pasando y pone mi mente y pone mi espíritu en el lugar que tiene que estar. Es como esa armonía de la música, ¿verdad? Que solo puede ocasionarla Dios. Nos libra del miedo, de la angustia, nos devuelve la alegría. Y lo que me encantó que termina diciendo es esa certeza de que no seré defraudada. Hay alabanzas, y yo estoy segura que para usted también hay alabanzas que para mí se han vuelto himnos, himnos para mi vida, que cuando yo las escucho me remonto a ese momento, a esa situación específica y me llena de alegría saber que Dios me sacó de esa situación. Vamos a ver ahora el segundo principio. Vamos a ver. Y el segundo principio es honrar a Dios. Y vamos a leer los versículos del 7 al 10. El ángel del Señor
protege y salva a los que honran al Señor. Prueben y vean que el Señor es bueno. Feliz el hombre que en Él confía. Honren al Señor los consagrados a Él, pues nada faltará a los que le honran. Los ricos se vuelven pobres y sufren hambre, pero los que buscan al Señor nunca, nunca le faltará ningún bien. Esta es palabra y promesa de Dios. Los que honran al Señor. Vamos a ver a qué se refiere esto. A mí, cuando yo leía este párrafo, estos versículos, me conmovió, me impactó, porque primero pensé, el Señor protege y salva, dice, a los que lo honran. No existe ningún sistema de seguridad que supere la protección de Dios para nosotros. No existe. Yo me acuerdo que recién habían matado a mi papi a los 6 meses de que él muere. Yo les comenté a algunos en el curso pasado que afuera de mi casa un hombre me esperó y me apuntó con una pistola a una distancia de, ¿qué? 1 metro, 1 metro y medio. Y yo me acuerdo que yo solo lo miraba, él me miraba a mí y oía esa voz que le decía, matala, echátela, matala, y el hombre no pudo, no pudo. Desde ahí yo empiezo a entender, a mí me hizo sentido esas citas que hablan desde antes de que tú nacieras, yo ya te había escogido. Ese hombre no pudo dispararme. Cuando el Señor nos dice que Él protege y salva a los que le honran, créaselo. No existe sistema de seguridad más grande que el de Dios. Honrarlo, ¿a qué se refiere? ¿Qué es eso de honrarlo? ¿Por qué Dios protege a los que lo honran? Honrarlo es quien trata con respeto a Dios, que lo trata con sinceridad, sin falsedades. Es quien dedica sus acciones, sus propósitos a hacer lo que a Dios le agrada. Lo honro con mi boca, lo honro con mis palabras, lo honro con mi corazón. Es estar claros que todo lo que necesitamos viene de Él, que me protege, que me salva. No dice que me va a dar lo que yo quiera, mis caprichos, mis antojos, sino lo que me falta. Cuando uno respeta a Dios, uno siente su respaldo, uno siente su cuidado, su protección. Puede ver a Dios en todo, incluso en las situaciones que uno cree esto es imposible. Porque la relación que tenemos con Dios es yo chiquitita, Señor, yo pequeñita, yo inútil, y tú eres el grande, el que todo lo puede. Contar con Dios es contar con su permanente protección. Es contar con que Dios me va a salvar de lo que me esté pasando, de lo que sea, aún la cosa más grande, más difícil, aún el peligro de muerte. Y uno descubre lo que Dios hace, de que nos libra. Y cuando usted experimenta ese favor de Dios, ¿cómo se siente uno? Feliz. Uno se siente escogido, amado por Dios. Probar de la bondad de Dios es algo, primero, aparte que es increíble, es inexplicable. O sea, yo no puedo expresarle con palabras esa inmensidad que uno siente cuando ve obrar a Dios. Yo se lo puedo describir, pero usted tiene que vivirlo personalmente para poder, como dice ahí, prueben, probarlo, saborearlo. Yo a usted le puedo contar de un plato rico de comida que probé en un restaurante, pero no es lo mismo a que vayamos juntos y lo probemos juntos y que usted me diga, tenía razón, qué rico. Podemos nosotros tener conceptos, tener ideas teológicas de lo que es Dios, de lo que Dios da, de la bondad de Dios, pero si usted no ha experimentado esa bondad, si no ha probado, usted no se va a sentir feliz. Y es por eso que muchas veces hemos escuchado personas que de repente piensan que en mí Dios no hace lo mismo que en otra y se comparan porque no lo ha probado. Nosotros podemos conocer a Dios por lo que nos han dicho, por lo que hemos leído, y está bien. Pero la Biblia dice en el libro del Deuteronomio, en el capítulo 6, versículo 5, y para mí esa es la explicación más clara de lo que es probar de Dios.
Cuando usted ama al Señor con todo su corazón, con toda su alma y con todas sus fuerzas. Eso es tener la experiencia completa de lo que Dios da. Eso es no quedarme con lo que los demás me cuentan, sino probar de Dios. Yo quiero resaltar en este Salmo 34 esa joya que encontramos ahí, porque Dios siempre nos deja esas piedras preciosas en medio de estas citas bíblicas. Honren al Señor los consagrados a Él. Pues nada, dice, les va a faltar a los que lo honran. Y nada es nada. Y esto me hizo a mí recordar la primera cita que a mí me regaló el Señor en mi retiro de conversión. Yo llegué al Señor cuando a mi papi lo matan. Yo tenía 19 años. Para mí eso era algo totalmente doloroso y nuevo en mi vida. Era la primera persona cercana que a mí se me moría. O sea, mi abuelita ahí estaba. Mi abuelito ya había muerto, pero yo ni había nacido. Pero la primera persona cercana fue mi papi. Y yo me acuerdo que en el taller, en el último taller, mi jefe de taller me dijo, ¿qué querés pedirle a Dios? Pedíselo. En el momento que nos explican del Espíritu Santo, que nos dicen pidan a manos llenas, yo me acuerdo que yo solo quería una sola cosa. Yo le dije, yo quiero que Él sea mi papá. O sea, yo es lo único que le quiero pedir a Dios, que Él se vuelva mi papá. Y ella me dijo, me regaló esta cita y me dijo, eso es lo que el Señor te responde. Eso está en Filipenses 4:19. Por lo tanto, mi Dios les dará a ustedes todo lo que les falte, conforme a las gloriosas riquezas que tiene en Cristo Jesús. Esta es palabra y promesa de Dios. Dios cumplió esa promesa. Yo le puedo decir con propiedad que Él cumple lo que Él promete. No sé qué es lo que a usted le hace falta. O sea, a mí me hacía falta un papá. Quizás es un esposo, quizás es un hermano, quizás es un proveedor. Yo no sé qué le hace falta en su vida. Pero usted este fin de semana, la mayoría, se acaba de consagrar a Dios. Se acaba de apartar para Él. Y esa promesa es suya. Usted le acaba de decir, Señor, yo me aparto para ti. Haz lo que quieras con mi vida. Entonces usted es un consagrado a Dios. Y ahí dice, ¿verdad? Que los consagrados a Dios haga la suya esta promesa. Pero deséelo con todo su corazón, con toda su alma, con todas sus fuerzas. Saborear de esas gloriosas riquezas de las que habla Filipenses. Hónrelo con su vida. Y yo le aseguro que no le va a faltar nada. Y recuerde que no le estoy hablando de caprichos, ni de gustos, ni de antojos, los que nos hacen falta, sino que ningún bien. Y cuando yo hablo de ningún bien, esta es una palabra en un sentido bien amplio. Si yo lo veo con los ojos de Dios, es no solo cosas materiales, sino de cosas emocionales, de bienes físicos, de bienes espirituales, de bienes emocionales. Sepa reconocer que todo lo que Dios le dice es para su bien. ¿Qué hace usted con cada dirección que Dios le ha dado durante tantos años? ¿Qué hace con cada promesa, con cada cita bíblica, con cada palabra, con cada mensaje? Acabamos de escuchar y decían, qué lindo el mensaje del sábado. ¿Qué va a hacer con ese mensaje? ¿Qué va a hacer con esas promesas? ¿Las va a usar? Porque las enseñanzas que Dios nos da son nuestra luz. Eso es lo que usted necesita para encontrar a Dios, para encontrar la paz. Puede ser que usted me diga, pero es muy amplio eso de honrar a Dios. ¿Qué más tengo que hacer? Pues sí, hay que hacer más cosas y de esa vamos a hablar ahorita. Hay que hacer más cosas y vamos a ir al punto número 3, que es lo que nos dice que hay que hacer. El principio 3 para buscar esta paz en Dios es que mis acciones tienen que honrar a Dios. Y estas son las acciones que nos sirven para honrar a Dios. Vamos a leer Salmo 34, versículos 11, 14. Dice, vengan hijos míos y escúchenme.
Voy a enseñarles a honrar al Señor. ¿Quieres vivir mucho tiempo? ¿Quieres gozar de la vida? Número 1, pues refrena tu lengua de hablar mal y nunca digan mentiras tus labios. Aléjate de la maldad y haz lo bueno. Busca la paz y síguela. Esa es palabra de Dios. Y en este principio número 3 encontramos nosotros cabal estas indicaciones, estas acciones, decíamos, a las que le tengo que poner atención, prestarle atención. Yo me atrevería a decir que el primer principio era escuchar a Dios, porque así comienza, escúchenme, hijos míos. ¿Y qué es lo que Dios nos quiere decir hoy? Primero dice, refrena tu lengua, cuida lo que sale de tu boca. Muérdase la lengua si va a ofender, si con sus palabras va a dañar, si va a incomodar, si va a faltarle el amor a otra persona, si va a faltarle el respeto a alguien. Porque mire, le estoy hablando a los hijos míos de Dios. O sea, hijos míos, dice. O sea, no le estoy hablando a gente del mundo. Le estoy hablando a consagrados a Dios. No es por gusto que usted cuando se persina dice de nuestros enemigos. O sea, ¿por qué esta cruz en nuestra boca? ¿Por qué? ¿Por qué hacemos esta señal cuando nos persignamos? Porque le pedimos a Dios que nos proteja. Y la primera protección que le estamos pidiendo es que no permita que de mi boca salga algo que no lo glorifique. Que no permita que de mi boca salga algo que no edifique a las demás personas. Esta es una cruz salvadora. Esta es una cruz que lo libera de ponerse en peligro. Es un signo de identidad. Usted dice que es hijo de Dios, hija de Dios, que es una cristiana, pues pídale al Señor que de su boca no salgan palabras que no edifiquen a otros. Que salgan palabras como las palabras de Jesús. Debería de ser nuestro deseo, ¿no? No hablar mal, no mentir, dice ahí, que no mintamos. Y esta enseñanza es clara. En un mundo donde mentir es tan fácil, el Señor nos dice hoy, es importantísimo que mis palabras, que tus palabras sean confiables. Yo no me imagino lo terrible que debe ser conocer a alguien. Y yo estoy hablando de la gente que nos conoce a nosotros, los hijos de Dios, que conozcan a alguien que dice que es cristiana, que es cristiano, y que le mienta o que hable mal o que diga cosas que no edifican a otras personas. Es ahí donde la gente pone en duda a Dios. Es ahí donde la gente dice, no, hombre, si para eso va a la iglesia, no quiero ir yo tampoco. La gente no duda por gusto. El Señor hoy nos está diciendo, quiero que cuando tú hables, tú seas una persona en la que se puede confiar. Y nos dice, ¿quieres vivir bien? ¿Quieres ser feliz? Hay que aplicar esta regla. La primera regla es cuidar lo que hablo, cuidarme de no decir mentiras. Y cada vez que ahora usted haga esta señal en su boca, acuérdese de para qué sirve. Luego nos decía, aléjate de la maldad y haz lo bueno. Es tan fácil, se nos da tan fácil hacer las cosas malas. Se nos da con tanta naturalidad hacer el mal. Y el Señor nos dice, no hagas lo malo, haz lo bueno. ¿Cómo sé, Katy, que estoy haciendo lo bueno? Recurra a la Biblia. En su situación, vaya y pídale al Señor una instrucción. Aquí va a encontrar lo que a Dios le agrada y lo que no le agrada. De hecho, hablando del punto anterior, la Biblia dice que una de las 7 cosas que Dios aborrece es la lengua mentirosa. Aquí está, esta es la clave para encontrar la paz, para buscar el consejo en Dios. ¿Cómo sé yo que estoy actuando bien? Si el Señor me lo ha enseñado, estoy por buen camino. Me estoy alejando del mal. Y luego dice, busca la paz y síguela, que es el tema de nuestra clase. Este consejo, lo que nos está recordando, lo que nos está diciendo es, por ejemplo, en palabras de Pablo, en Romanos
12:18. Dice, hasta donde dependa de ustedes, hagan cuanto puedan por vivir en paz con todos. Palabra de Dios. Buscar la paz y seguirla, en primer lugar, es que hasta donde yo pueda, o sea, porque humanamente, pues nos cuesta, ¿verdad? Hagamos cuanto podamos por vivir en paz, por no andar incomodando, por no andar molestando a los demás, por no meterme en pleitos, por no meterme en problemas. Cuando yo hago el bien, cuando yo estoy buscando la paz, cuando decido hacer las cosas como Dios me dice, estoy siguiéndola. Ahí estoy siguiendo la paz. No hay donde perderse. El Señor nos habla claro. Estos 3 principios son los principios básicos para saber que estoy buscando ser una persona de paz, que estoy buscando paz para mi corazón, paz para mi interior, paz para mi mente, paz para mi corazón. Y Romanos 12:21, siempre en Romanos nos dice, no te dejes vencer por el mal, al contrario, vence con el bien el mal. Palabra de Dios. Yo hace un tiempo tuve una situación en que me metí en un problema legal en cuanto a una propiedad. Y yo me acuerdo que ese día, en esa situación, yo me sentí preocupada. Y me acuerdo que yo iba en mi carro justamente para retiro. Íbamos en Caná a un retiro, iba a la reunión de las 2 de la tarde y yo iba en mi carro y me acuerdo que me quebré. Yo me quebré y le dije, Señor, yo no tengo nada. O sea, yo me quedé sin nada. Y el Señor me recordó, porque el Espíritu nos recuerda todo lo que nos ha enseñado. El Señor es tu herencia. Cuando a la tribu de Leví no le dio ninguna propiedad, ninguna tierra, le dijo eso. Yo soy tu herencia. Y yo me acuerdo que ese pensamiento me aquietó. Yo iba en el carro, yo iba llorando y solo recordar esa cita aquietó mi corazón. De repente a uno le entran dudas, ¿verdad? Uno empieza a sentir ataques, pensamientos, ¿y será que voy a poder salir adelante? Recuerdo que en esa situación incluso perdí el seguro de salud y no me preocupaba tanto por mí, sino por mis hijas. Yo decía, Dios mío, si estas muchachitas se enferman y yo cómo voy a hacer para ir a un hospital. O sea, a uno le entran todas las dudas, todos los miedos, todos los temores, las angustias. Y el Señor, eh, cuando me dijo, yo soy tu herencia, y yo asimilé la magnitud de esa promesa. Si quien tiene a Dios lo tiene todo. Yo ahí entré en paz con el Señor y con las demás personas. Y ahí puedo decir que pude hacer vida, no dejarme vencer por el mal, sino al contrario, vencer con el bien el mal. Y esta es la fe que nos saca de la cueva de Adulán. Es válido que haya momentos en que usted se siente desesperado, angustiado, triste, y se va a meter a la cueva y se va a esconder y se quiere proteger y no quiere hablar con nadie y no quiere que lo vea nadie. Es válido. Pero ahí en la cueva, lo que usted tiene que pedirle a Dios, Señor, dame instrucciones. Señor, decime qué tengo que hacer. Y convertirse usted en un observador, en un testigo de lo que Dios va a hacer. Estos consejos, fíjense en algo bien importante, que estos consejos que nos está dando el Salmo 34 no son en nuestra relación con Dios. O sea, nada de lo que nos está diciendo aquí tiene que ver con lo que es un sacrificio para Dios. No, Él está enfocándose en nuestras relaciones con otras personas. Y a mí con esto me dejó claro algo. David, algo que entendió en esa cueva fue mi prueba, mi problema, mi situación. Dios quiere usarla para iluminar la vida de otros. O sea, la gente que llegó a esa cueva porque sintió que con David iban a poder salir adelante de todo lo que les había pasado en su vida, esa gente
era parte del plan de Dios. Que en aquella cueva donde David se había escondido, lo llegaran a encontrar y a buscar, y que Dios le diera a él una labor con esta gente de animarlos. David entendió, comprendió, tengo que ser luz para otros. Yo soy parte del plan de salvación para otros. Yo tengo que animar a otros. Yo tengo que enseñarles a confiar en Dios. Y esta es la riqueza que encontramos en este Salmo 34, que son alabanzas a la bondad de Dios, de cómo el Señor nos protege, de cómo el Señor nos salva, de qué es lo que Él considera un hijo suyo, un consagrado suyo, aquella persona que busca hacer lo que Dios manda, esa persona va a encontrar la paz en lo que esté pasando, en la dificultad, no importa el tamaño, como le decía, Dios está con nosotros siempre, desde el problema más chiquito. Yo lo cuento porque es así. Yo de repente veo el cielo y digo, Señor, va a llover. Y mi esposo me dice, no, Katy, no va a llover. No, entro la ropa, porque algo en mi interior me dice, va a llover. Algo chiquito, algo insignificante. Desde cosas tan pequeñitas de nuestro día a día hasta situaciones en las que usted tiene que tomar una decisión. Me voy a ir a meter a un pleito, me voy a meter en problemas, he juzgado a otra persona y el Señor nos dice, silencio, cuida tu lengua de hablar mal. O sea, el Señor esta tarde nos ha dado principios para saber si realmente nosotros estamos en esa búsqueda de la paz. Si alguno de estos tres principios me está fallando, yo lo invito a que esta noche usted le pida al Señor esa fuerza interior, esa gracia, como nos decía Majito la semana pasada, para poder obrar bien. O sea, porque todo lo bueno que usted y yo hacemos no nos sale porque somos buenos nosotros por naturaleza, sino por ese Espíritu de Dios que habita en nosotros y que nos ayuda a seguir adelante a pesar de las dificultades. Les decía, tener a Dios es tenerlo todo. Tener a Dios es tener su paz. Si usted en este momento de su vida no siente la paz de Dios, revisemos. Revisemos esta noche el Salmo 34, léalo completo y sobre todo quiero que se quede con que usted busque al Señor, amarlo con todas sus fuerzas, con todo su corazón, con todo, dice ahí. Y ahí vamos a encontrar lo que estamos necesitando en nuestra vida. Bueno, quisiera saber si alguien tiene alguna inquietud, alguna pregunta acerca de el tema de hoy, de buscar la paz. Si había visto de esta manera este Salmo 34, porque para mí fue como tan revelador el encontrar estas instrucciones claras, esos principios para nuestra vida y para nuestra paz. Si no hay ningún testimonio, alguien que me apoye cerrando con una oración. Katy, yo Hola, sí hola. quiero dar un testimonio. Este es uno de mis salmos preferidos. Ah, qué Y bueno. aparte, yo puedo testificar con propiedad que se ha cumplido en mi vida. Y lo primero de alabar al Señor, me recuerdo que mi pastora me dijo este consejo. Me dijo que cuando yo me sintiera tribulada, que alabar al Señor, porque al enemigo no les gusta escuchar que nosotros alabamos al Señor, y esa es una manera en que nosotros resistimos al vencido, porque Él se va y entonces entra la paz. Y sí, cuando Bye bye, señora. Voy a dormir a Florcita. Perdón. Bye yo, bye. yo me recordaba que esa experiencia de llegar a la Y el asamblea book, ok, tribulada, le voy a leer el book. Espéreme un segundito. Alguien tiene encendido el micrófono y no logró apagarlo, Eduardo. Sí, 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 Rosario, perdón. sí, no hay pena. Cuando yo llegaba así atribulada, sin ganas de alabar a la asamblea, y empezaba a alabar, cuando menos sentía ya estaba hasta remolineando. O sea, hay un poder grande, nos libera, nos destraba de lo que nos lleve mal. Y también estos versículos de recurrir al Señor y Él me contestó,
y me libró de todos mis temores. Y donde dice, este pobre gritó, y el Señor lo oyó y lo libró de todas sus angustias, también lo he vivido. Yo recibí un diagnóstico difícil y me recuerdo que yo le oré al Señor y de verdad me libró de todos mis temores y Él me dio esa cita que está en Isaías que usted dijo ahora, o sea, Isaías 43, del 1 al 5. Y de verdad, cuando el Señor me dijo claramente, cuando yo clamé eso de lo que dice el Salmo, y Él me dijo, no temas, yo te he libertado, yo te llamé por tu nombre, tú eres mío. Y dice, si tienes que pasar por el agua, yo estaré contigo. Si tienes que cruzar ríos, no te ahogarás. Si tienes que pasar por el fuego, no te quemarás. Cada versículo y cada palabra y cada promesa se ha cumplido en mi vida para la gloria de Dios. Gloria a Dios, Rosario, gracias por compartir y gracias por confirmarnos este salmo precioso. Es una joya realmente Así es. y si no siente paz, yo le recomiendo que haga vida el Salmo 34. Amén. Gracias. ¿Alguien más? Yo quería comentarte algo. Sí. Ya de lo que estás hablando. Yo venía hoy de la oficina y de repente venía en el camino como reflexionando, así como cuando empieza a reflexionar cada una de las aristas de la vida, el ámbito personal, el ámbito financiero, el ámbito laboral, o sea, cada una de las situaciones que pasamos, y realmente el tema laboral, yo creo que para muchos se ha vuelto una situación bastante caótica hoy en día. Tanto los que tenemos trabajo como los que no tienen, súper peor, vea que está difícil encontrar. Entonces yo venía y de repente venía y le digo al Señor, que vienes orando y vienes platicando con él, y le decía yo, Señor, realmente siento que mi vida es un caos, y no por, quizás, no es que por las circunstancias que uno crea, sino que de repente uno se siente inmerso en un caos. Y venía y entonces no, dije yo, llegaré a mi casa y yo tengo como esa fórmula que la aplico, y llegar cuando te sientes así, no hay cosa más linda que llegar a la casa y postrarse a los pies de Jesús y empezar a entregarle cada una de esas situaciones. Y entonces hoy así venía, me sentía un tanto agobiada. Entonces llegué a mi casa y entré a mi habitación y empecé a orar con él y a decirle que entregaba cada área de mi vida, en cada situación, en cada de los sentidos que estaba. Y yo le decía, Señor, y lo quiero traer a colación porque tú decías bien, y digo yo, Señor, o sea, siento que mi vida es un caos, pero, o sea, es perfecto para entregártelo a ti, porque tú eres especialista en poner orden. Y entonces, después de la oración, pues mi vida quedó la misma circunstancia, pero ya no la paz interior, eso entregarle las situaciones que uno siente al Señor. Yo creo que realmente se siente uno más livianito. Amén. Entonces tú estás confirmando y me alegra que logré llegar a tiempo como para escuchar un poco. Y realmente así es, el Señor me confirma que realmente solamente estando tomados de la mano de Él podemos encontrar esa paz interior a pesar de todas las circunstancias que se viven. Así es que quería darte este testimonio de que viene a confirmar que ese es como el camino correcto, ¿vea? Para el Señor. Gloria a Dios. Te amo mucho, Vero. Yo Dios te también, bendiga. Amén. Yo solo quiero aportar algo sobre lo que están comunicando ustedes hoy Sí, en esta Karen. clase tan hermosa, como todas las que hemos tenido, de que así como hay oraciones flechas, también hay alabanzas flechas, le podría llamar yo. Sí. Y sobre eso quiero comentar lo que yo hago, y es sobre esta clase exactamente. Cuando me lleno de ansiedad y temor, empiezo una de la alabanza, una frase de la alabanza de la hermana, que es bien famosa, que tiene una voz bien hermosa, y las alabanzas, y dice,
porque tengo miedo, dice, si nada Hermana es Glenda. imposible. Hermana Glenda. Ujú. Porque tengo miedo, dice, si nada es imposible para ti, nada es imposible. Y desde ahí Amén. yo ya no tengo ese miedo, ya no tengo esa ansiedad, pero créanme, hermanas, hermanos, que sí, alabar a Dios, pues esa queda confirmado en esta clase y como otras clases, que tiene un poder milagroso y divino, que siempre Dios está con nosotros, así como usted nos lo dice. Así que gloria a Dios, solamente. Gloria a Dios, Karen. Gracias por compartir. ¿Alguien que me ayude cerrando la clase, por favor? Solo abre el micrófono. Hola, hola. Bueno, yo. Yo, Evelyn. Gracias, Evelyn. Bueno, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, Señor Jesús. Te damos las gracias, Padre, por esta enseñanza que tú nos has traído a través de Katy. Gracias por tomarla, por tomar su ser, su voz, y porque todo lo que ha hablado, Señor, ha caído en nuestro corazón y que va a dar frutos pronto, mi Señor. Te damos las gracias por los que no estuvieron, que por cualquier interferencia de señal o de tráfico, Señor, que seas tú, Padre, más adelante que alimente ese corazón necesitado de ti. Te doy las gracias por todos los que estamos aquí y bendice a cada familia representada, Señor. Danos un descanso que podamos tener contigo. Danos un sueño, danos un baño de luz, mi Señor, para que podamos seguir perseverando en tu palabra y poder conocer más de ti, Señor. Gracias por esos testimonios que se nos han abierto el corazón, Señor, y para aquellos que también lo necesitaban saber de que no estamos solos, Señor, que con solo tomarte de tu mano podemos saber que estamos contigo y que podemos honrarte, Señor. Hoy hemos aprendido a cómo honrarte con estos 3 principios, Padre Santo. Bendito y alabado sea, Señor. Amén. Gracias, Evelyn. Dios los bendiga. Pasen buenas noches. Nos Bendición. vemos la otra semana.